Un cordial saludo. Mi grupo está conformado por Jennifer Forero, Lady Cristina Gallardo, Lina Arteaga y Sujei Cervantes, y mi persona, Diana Bastidas. Para exponer la parte de bioética es importante conocer sobre la biología. Para eso continuamos con la presentación. ¿Qué nos dice la biología? Es la ciencia que estudia la diversidad de los seres vivos, su comportamiento, su evolución, su estructura, y para ello se tienen en cuenta algunas teorías y lo que menciona Charles Darwin y Lamarck, entre otros, que refieren que los seres vivos se deben adaptar y evolucionar en su entorno y en su medio. Además, mencionan sobre la herencia de los caracteres adquiridos. Bueno, es importante tener en cuenta que la biología está entrelazada también con el comportamiento humano, los comportamientos de los demás seres vivos, y por eso abarca diferentes campos como son la zoología, la botánica, la microbiología, la ecología y la anatomía. Teniendo en cuenta el estudio de los seres humanos, es importante aclarar y tener en cuenta la parte del ADN, que es una molécula esencial que contiene toda la información y el funcionamiento de los organismos vivos y es la base de la herencia biológica. Bueno, al tener en cuenta esto, desde ahí estudios van identificando sobre las enfermedades huérfanas que se van generando. Y es importante mencionar al sistema nervioso, que son los organismos como el cerebro y el corazón que son tan importantes en el funcionamiento de nuestro cuerpo como las hormonas y los genes para continuar lo que abarca la parte de las emociones y el comportamiento. Y de eso relacionamos la parte de la psicología. ¿Qué es la biopsicología? Es una rama de la psicología que estudia cómo el sistema nervioso y otras estructuras biológicas afectan nuestro comportamiento, las emociones y los procesos mentales. ¿Qué pasa si el sistema nervioso no funciona? La plasticidad de nuestro cuerpo refiere a la capacidad de cambiar la diversidad del entorno y el funcionamiento de la vida a las situaciones que se nos presentan. Por ejemplo, si yo me rompo un brazo, esa información llega al cerebro para que el otro funcione de otra manera. Teniendo en cuenta lo explicado, así funciona la plasticidad de nuestro cerebro. Bueno, la relación de la bioética y la psicología, estas prácticamente están unidas estrechamente para proporcionar, una está para proporcionar el marco ético en tema de investigación, mientras que la psicología aporta una comprensión de procesos psicológicos. Estas dos buscan el bienestar del ser humano, pero desde diferentes enfoques, como lo mencionaba anteriormente. Bueno, a continuación estaremos hablando de los principios éticos en la práctica de psicología. La práctica de psicología se guía por principios éticos que protegen la identidad, la dignidad y el bienestar de nuestros pacientes. Tenemos como punto la confidencialidad. La información personal del paciente debe mantenerse en estricta confidencialidad, excepto cuando exista un caso de riesgo. Tenemos el consentimiento informado. Los pacientes deben ser informados sobre los riesgos y los beneficios del tratamiento y dar su consentimiento libre e informado a la atención que van a recibir. Tenemos también la competencia. Nosotros como psicólogos debemos mantenernos en constante adquisición de información para de esta manera brindarle la mejor información y la mejor atención a nuestros pacientes. Nosotros como psicólogos, un punto muy importante, la integridad. Nosotros tenemos que actuar de manera honesta, de manera imparcial, de manera transparente en nuestro marco y en nuestra práctica como psicólogo profesional.
Bueno, otro punto que es a tocar importante son los dilemas éticos de la investigación psicológica. Estos son como tal cuando el profesional se enfrenta a decisiones difíciles que afectan al bienestar del paciente. Un ejemplo de estos es el tema de la confidencialidad. Sabemos que nosotros en nuestra labor profesional tenemos que tener pues silencio en todo lo que pues tocamos con los pacientes, pero en este caso toca romperla si como tal la vida del paciente está en peligro. Otro dilema, pues el tema del consentimiento informado, que es como tal, es un pros y contras para el paciente, un pro en el caso de que la investigación y el tema del tratamiento sea fructífero, y no, porque pues, obviamente se van a encontrar riesgos dentro de la práctica de la investigación. El consentimiento Bueno, a informado. continuación estaremos hablando sobre el consentimiento informado en psicología. Tenemos que tener muy en cuenta que el consentimiento informado es un documento médico legal. El consentimiento informado es fundamental en la práctica de psicología de los pacientes. Deben deben conocer claramente los beneficios y los tratamientos antes de tomar la decisión sobre su atención. Tenemos información clara. Nosotros en nuestra práctica de psicólogo, debemos aclararle todas las dudas al paciente de manera clara, de manera concisa, todo su proceso de tratamiento. Existe el consentimiento voluntario. El consentimiento voluntario debe ser no a presión, no presionar al paciente, él se debe sentir libre para tomar la decisión acerca de su atención. Tenemos documentación. El consentimiento informado debe ser documentado, firmado por el paciente y por el psicólogo a tratar. Otro tema a tratar es la ética de la evaluación y el diagnóstico psicológico. Este como tal es el actuar de manera justa y responsable. Es muy importante saber evaluarlo para que este no afecte la vida del paciente. Entonces, como un ejemplo de estos, es usar pruebas adecuadas, elegir herramientas y métodos que midan como tal lo que necesita el paciente, ¿sí? Otro de estos es ser objetivo sin evitando perjuicios y favoritismos. Otro ejemplo de esto podría ser explicar los resultados del tratamiento y de una manera clara que el paciente la pueda entender. Hablando del marco normativo deontológico del psicólogo en Colombia, los tribunales deontológicos se crearon en el año 2003, perdón, con el objetivo de educar al psicólogo dentro de los parámetros de un comportamiento ético y profesional que esté al servicio del usuario. Luego hablamos de una definición de psicología según la ley 1090 de 2006. Dice que es una ciencia porque está sustentada en la investigación, es una ciencia de la salud. Es la profesión encargada del desarrollo del estudio de procesos de desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. La psicología es ética y responsable en favor de los individuos y nos va a proporcionar bienestar y aportar al desarrollo social. Podemos actuar en entidades públicas o privadas, ya sea en el ejercicio individual, grupal, institucional o comunitario. En el título 2 hablan de los principios fundamentales, algunos de ellos. Confidencialidad, bienestar del usuario, respetar esa integridad, competencia, responsabilidad, estándares morales y legales. Relaciones personales y profesionales que siempre estén basadas en el respeto. Uso adecuado de esos instrumentos de evaluación, respeto por esos resultados y por la dignidad de esas personas. Hablamos de campos en los que podemos hacer nuestra actividad profesional. Podemos ser investigadores, podemos ser conferencistas, podemos trabajar en políticas públicas, en nuestros propios consultorios, trabajar en rehabilitación, podemos ser consejeros académicos,
Y luego hablamos de unos requisitos para ejercer la profesión. Entre ellos están, pues, tener acreditada nuestra formación académica, convalidar el título de ser necesario, y es algo ilegal, pues, no haber tenido un título profesional y vendernos como psicólogos. Luego hablamos de unos derechos a ser respetados, a ser reconocidos como profesionales científicos, a una protección integral de parte de nuestros empleadores, disponer de recurso humano, insumos y tecnologías en nuestro actuar psicológico. Luego hablamos también de unos deberes y unas obligaciones, que como ya lo he mencionado, confidencialidad, responsabilidad en el manejo de la información, llevar una historia clínica que nos permita ver un avance, unos procedimientos, unas actividades que se lleven a cabo con nuestros pacientes y cumplir y respetar las normas de los establecimientos de trabajo. Luego, cosas que realmente no podemos hacer, que están prohibidas, es engañar en cuanto a los logros de su actividad profesional o revelar datos de nuestros pacientes, entre otros, ¿no? Luego hablamos de la regla de conducta profesional, que en términos generales nos va a decir qué debemos hacer, cómo debemos actuar ante diferentes situaciones, que la discriminación no es parte de nosotros, que debemos ser prudentes, que debemos no obligar a que nuestros pacientes permanezcan con nosotros, a informar de manera adecuada a los tutores, a los padres de nuestros pacientes, ¿no? Y que nuestra profesión en realidad no es un monopolio, sino un servicio netamente para la sociedad, para que la sociedad mejore cada día más. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.